una ley de amnistía selectiva, la reestructuración del alto mando militar y la presencia cada vez más intensa de colectivos en Venezuela apuntan a la continuidad o incluso a una nueva era de represión bajo el gobierno de Delcy Rodríguez. Para conversar sobre este tema nos acompaña el periodista, defensor de derechos humanos y expreso político Carlos Julio Rojas. Julio, bienvenido a Venezuela en Profundidad. Gracias por acompañarnos. Sí, gracias por la oportunidad y que esta es una ventana en medio de la censura que vivimos en Venezuela y de la hegemonía comunicacional. De verdad, muchísimas gracias por la oportunidad. Para eso estamos y precisamente me gustaría que iniciáramos haciendo un resumen breve de tu caso, ¿no? Primero, ¿cómo fue el proceso de detención? Hacer una cronología, desde el proceso de detención hasta lo que viviste adentro y tu situación actual en Venezuela. Sí, te cuento que estuve casi 2 años preso en el Helicoide, el centro de tortura para muchos más grande de América Latina. Yo estaba en 5 veces detenido, 3 con procedimiento judicial. Incluso en el año 2017 estuve preso en la cárcel militar de Ramo Verde, convirtiéndome para bien o para mal en el primer periodista venezolano preso en cárcel militar. A mí me detienen un 15 de abril del año 2024 en un secuestro ejecutado por funcionarios del SEBIN que no están identificados, estaban vestidos de negro. Yo estaba con mi esposa caminando en el centro de Caracas, eran las 8 de la noche, me secuestran en una actitud bastante hostil, me golpearon, me partieron mis lentes dentro de la camioneta y me llevan al helicóptero. Cuando me presentan a los 2 días, incluso al día siguiente, Tarek William Saab, para entonces fiscal general de la República, designado por la dictadura, monta un show donde en cadena nacional coloca unos testimonios falsos de unas personas que yo ni siquiera conocía, forjó unos capturas de WhatsApp diciendo que yo estaba acusado no solamente de terrorismo, que era la cartilla, sino de magnicidio en grado de tentativa. Es decir, eso trajo como consecuencia con testimonios falsos. En vista de todos los elementos recabados, el día 14 de abril fue solicitada la orden de aprehensión al sujeto Carlos Julio Rojas, la cual fue acordada por el Tribunal Segundo de Control con competencia en terrorismo por los delitos de asociación, terrorismo, conspiración, instigación a delinquir y magnicidio en grado de tentativa. Y eso quiero aclararlo porque luego, durante mi reclusión, me forzaron a recibir visita con estas personas y esas personas en plena visita, una forma de tortura psicológica para mi familia, que estaban en la visita después de varios meses de aislamiento, me preguntan directamente uno de ellos, llamado Jerry Hostos, que tenía una vinculación directa con el hermano de Diosdado Cabello, que era director del CENIAT. En ese momento, esa persona me pregunta, ¿tú eres el periodista Carlos Julio Rojas? Y yo le digo, sí. Mucho gusto, Jerry, usted le diga, váyase a su mesa, yo usted no lo conozco. Es decir, fue totalmente un montaje. ¿Por qué? Por las denuncias que nosotros hemos realizado por el tema de los colectivos, por ser la voz de los que no tienen voz, por el trabajo que nosotros hemos realizado como periodistas con investigaciones a profundidad en materia de derechos humanos y ese caso de los colectivos armados que han sembrado el terror en la ciudad de Caracas. Informes con pruebas, con testimonio, no de la boca para afuera. Quizá eso fue lo que generó mi detención. Fueron casi 2 años de una prisión muy dura, de castigos, aislamientos prolongados, tigritos, en celdas de aislamientos 2x2 entre ratas, acostado en una tabla con donde salí con una lumbalgia, meses aislados, llegué a pasar incluso en un momento 4 meses aislados, no era incluso un aislamiento prolongado mucho más duro. Compañeros también lo pasaron, pero en mi caso ni siquiera podía tener acceso a mis medicamentos como forma de castigo. Me quitaron la posibilidad de leer. Hugo Chávez, lo decía mi esposa, en enero del 2025, cuando me robaron mis libros, me los quitaron, te podía leer, pero los presos políticos y Carlos Julio Rojas se les estaba prohibido. De ser un acoso constante. En un momento incluso fue agredido por 2 presos que estaban subyugados o entregados o se habían quebrado. Me intentaron agredir y eso trajo como consecuencia un castigo mucho más fuerte, por donde un comisario, subdirector del SEBIN, se me acerca y me dice, las redes están encendidas, me levanta la mano y me intenta golpear y yo le dije,
Yo soy un periodista, soy un defensor de derechos humanos, soy preso de conciencia declarado por Amnistía Internacional, no debes agredirme, se lo repetía, él golpea la pared y me lanza a las mazmorras de esos tigritos que realmente violan todos los derechos humanos. Yo que conquisté mi excarcelación, debo dar las gracias al gremio periodístico, yo que soy secretario general adjunto del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Caracas, se unió para lograr y conquistar la libertad de los casi 30 periodistas o trabajadores de la prensa que estuvimos detenidos. Pero decir que el día de hoy yo decidí quitarme la mordaza, Génesis. Me gustaría que nos describiera cómo fue precisamente esa conquista de la libertad. Sí, te digo que en la cárcel Carlos Julio Rojas decidió seguir siendo el mismo Carlos Julio que era en la calle, que denunciaba, que protestaba, que levantaba la voz, que era la voz de los que no tenían voz. En la cárcel hay dos formas de llevar la prisión. Una estoico, yo no la culpo, donde quizás no protestas, no levantas la voz. Yo decidí ir el camino de la denuncia, de visibilizar mi caso. Mi esposa fue mi voz durante todo este proceso. El gremio periodístico, organizaciones multilaterales e internacionales como Amnistía Internacional, donde decidimos visibilizar. Y eso trae como consecuencia que cuando tú eres periodista, eres defensor de derechos humanos, estás en el punto de mira. Estás en el punto de mira, eres culpable de todo, porque tú no dejas de ser periodista dentro de la cárcel. Por eso, incluso castigos, aislamientos, amenazas de traslado, amenazas de ser golpeado, sufriendo las torturas blancas, que son mucho más difíciles. Tú prefieres que te caigan a golpes, a que te quiten tus medicamentos, a que te quiten el agua, como lo viví en un momento en Ramo Verde, que te pongan a vivir entre ratas en un dos por dos, que te amenacen de detención a tu propia familia, Génesis. Mi esposa le pusieron una alcabal en las puertas de nuestra vivienda. ¿Y qué pasó? Decidimos levantar la voz porque era la única forma de incluso salvaguardar nuestra integridad. Esa fue la única forma. ¿Y cuál es, digamos, en el contexto que se está viviendo hoy en Venezuela, donde se está generando un cambio, si se puede decir de esa forma, el papel de los colectivos? ¿Cuál es tu percepción ante eso? Sí, primero nosotros de hace muchos años hemos investigado, hemos presentado informes ante instancias multilaterales, conocemos el tema de los colectivos porque hemos descubierto y hemos visibilizado su motor de financiamiento, que son las invasiones. Es decir, estas invasiones que están alrededor de las instituciones del Estado, en el centro de Caracas, que utilizan como motor económico y también como cinturón de protección hacia estas instituciones del Estado cuando el ciudadano, como el día de ayer, salíamos a protestar porque no hay salario digno, tenemos problemas de servicios públicos y tienes al colectivo como tu vecino. ¿Qué es lo que nosotros vemos el día de hoy? Que estos grupos ya no son simples grupos delincuenciales, estos grupos reciben financiamiento por parte del Estado y sobre todo estos colectivos ya forman parte de la estructura del alto gobierno. Han llegado a posiciones como concejales, diputados, alcaldes, gente que viene de esos grupos y forma parte de esos grupos. Nosotros veíamos cómo el jefe de gobierno, Ford, de Naún Fernández, forma parte de estos grupos de colectivos armados. Entonces, ¿qué vemos nosotros ante esto? Que estos grupos les dan el tierra arrasada, les dan una libertad, les dan una impunidad que ha traído como consecuencia, además de la invasión de propiedades, el hostigamiento, la represión y incluso lo hemos visto, el asesinato de personas en las protestas. Y yo quiero aprovechar este escenario para recordar a las 23 personas asesinadas en las protestas del 29 y 30 de julio del 2024. Y ahí hay una responsabilidad directa por parte de los colectivos. Cuando las protestas llegaron a las puertas casi de Miraflores, la respuesta fue la represión brutal ejecutada por colectivos a sangre y fuego. ¿Tú ves hoy a los colectivos quizás un poco más, si se puede decir de esta forma, violentos, represivos en comparación a escenarios anteriores, sobre todo por lo que se está viviendo y después de las actuaciones de Estados Unidos? Sí, yo creo que ellos ahorita están en un proceso de repliegue, pero la realidad es que cuando hay impunidad total, no hay
cuerpos de seguridad de Estado porque hay esa delgada línea donde tienen una doble militancia, son colectivos y forman parte de estos cuerpos de seguridad del Estado, del SEBIN, de la PNB, no son todos, pero algunos que tienen posiciones de alto rango son colectivos. ¿Tú consideras que esta ley de amnistía es una nueva forma del gobierno de reinventarse para seguir reprimiendo? Porque vemos que están siendo totalmente selectivos. Sí, yo digo que la ley de amnistía sí fue una conquista, pero su construcción no fue de forma amplia, Génesis. No se discutieron con todos los sectores que se pudieron entregar sugerencias, incluso desde la red de excarcelados se entregaron sugerencias que no fueran y propuestas que no fueron tomadas en cuenta. Vemos cómo hay gente que queda excluida literal de la ley de amnistía. Todavía quedan casi 600 presos políticos en las mazmorras por parte del régimen autoritario. Entonces, ¿qué digo yo? La ley de amnistía no se está ejecutando con pluralidad. Ahí el llamado es a Larry Daboe, fiscal encargado de que no engavete los casos, porque tenemos conocimiento de que se han aprobado algunas solicitudes de amnistía, pero hay casos neurales con mi caso. Ya van casi 3 semanas, van 3 semanas ya desde la solicitud y a mí no me han dado respuesta. Igual ha ocurrido con otros defensores de derechos humanos que no le han dado respuesta, como el caso de Javier Tarazona o Rocío San Miguel. Los 14 trabajadores de la prensa que aún no se les ha otorgado la amnistía, o incluso, quiero decirlo, los más de 500 presos políticos. Ahí está el caso de Ricardo Carielo Jackson Vera, que vienen de la defensa de derechos humanos del movimiento estudiantil, en el cual yo compartí con ellos cuando yo era dirigente estudiantil de la Universidad Central de Venezuela. En la generación del 2007 siguen presos. Los propios militares que, como a Chávez se le aplicó un sobreseimiento de la causa en el año 93-94, a los presos políticos militares se les ignora y la respuesta es la tortura en centros como el fuerte Guaycaipuro. Y además decirlo claramente, nosotros pedimos que la ley de amnistía se haga con discrecionalidad. Hoy nosotros le pedimos al alto gobierno, le pedimos a Jorge Arriaza que se reúna con los excarcelados, con los presos políticos, pero la realidad es que no hay respuesta, porque Génesis, quien esté evaluando nuestros casos es nuestro propio verdugo. Que el caso lo evalúe Jorge Arreaza, que tiene una conexión directa con los colectivos, o que en esa comisión no se le dé la cara directamente al ciudadano, porque ha habido reuniones, sí, pero con Nora Bracho, que es la vicepresidenta, para nosotros queremos reunirnos no con los payasos, sino con los dueños del circo. Julio, hoy vemos, y no sé qué opinas tú respecto a eso, un chavismo que está mutando o que está cambiando después de la captura de Nicolás Maduro. Y eso lo percibimos recientemente cuando se reestructuró por completo el gabinete, se cambió el ministro de Defensa, que además fue uno de los que, digamos, ayudó a perpetuar a Maduro y al chavismo en el poder. Pero entonces, ¿tú consideras que se está generando digamos, una reestructuración o una nueva era represiva a la cabeza de Delcy Rodríguez? Sí, yo creo que aquí es importante evaluar un proceso que se está llevando a cabo, donde el oficialismo, el grupo que apoya a Jorge y a Delcy Rodríguez, ya están buscando personas que sean leales a ellos. Creo que incluso los cambios ministeriales buscan eso, porque ¿qué pasa? Luego de la salida del escenario de Nicolás Maduro, entra en un proceso donde cada facción del chavismo coma vida propia, son serpientes que cada una tiene su cabeza. Entonces, en ese proceso, queremos aclarar que ahorita hay un proceso de rivalidades. El que salga Padrino López, pero entra González López, que era el director del SEBIN, que fue director del SEBIN, que incluso comentábamos cómo cuando fue ministro del Interior se burlaba cuando asesinaban venezolanos fruto de la inseguridad y íbamos a protestar en las puertas por el asesinato del joven